Hola amigo mío, espero te encuentres súper bien. En este capítulo hablaremos sobre el centro de masa, no te lo pierdas. Centro de masa viene definido como el punto en el cual se puede reducir un conjunto de masas. Por ejemplo, si tenemos una masa acá, otra masa acá, otra masa acá, otra acá. Entonces lo que me dice es que es el punto en el cual se puede reducir este conjunto de masas o un cuerpo continuo de una partícula en especial, algo muy puntual, como algo total o una masa total del sistema, y su comportamiento dinámico y cinemático es equivalente al de todo el sistema. Entonces un centro de masa puede ser en varias partículas, en varias masas, o en un cuerpo total se puede definir un centro de masa. Como le dije hace un momento, el comportamiento de cada uno de estos sistemas en lo que sería adinámico y cinemático es equivalente al de todo el sistema, de cada una de esas partículas es equivalente a todo, ¿ok? Normalmente esto se utiliza para caracterizar el movimiento de un sistema de partículas o de un cuerpo rígido, ya que facilita todo su tratamiento teniendo como las coordenadas respectivas. Por ejemplo, si tenemos un elemento como el que mencioné aquí, de masa m, que hace referencia a un centro de masa puntual, en ese caso es posible determinar el centro de masa de este elemento con diferentes partículas internas en él en las coordenadas x y y, para lo cual tendríamos que xcm, que es la notación para el centro de masa, sería igual a la masa 1 multiplicada por el x en la posición 1 más la masa 2 multiplicado por el x de la posición 2 más la masa 3 multiplicado por x en la posición 3, puntos suspensivos, como una sumatoria desde i con m sub i, x sub i. Y viene dividido entre, bueno, acá tendríamos este i acá, dividido entre la suma de las masas. Entonces masa 1 más masa 2 más masa 3, puntos suspensivos. En este caso podemos colocar aquí igual, y aquí sería una sumatoria desde i hasta la masa i. Bien, este es en el caso de las x. Para el caso de las y sería exactamente lo mismo, pues son las componentes de todo el elemento. En ese caso sería y de cm va a ser similar, masa 1 por la componente en y1 más masa 2 por la componente en y2 más masa 3 por la componente en y3, puntos suspensivos, igual a, y similarmente, masa 1 más masa 2 más masa 3, puntos suspensivos, teniendo así la sumatoria desde i hasta masa i, y sobre sumatoria hasta i de la masa i. Bien, aquí lo estamos viendo por componentes, componentes en x, componentes en y, pero como sabemos un vector respectivo que tiene una componente en y una componente en x es denominado de la siguiente manera. Entonces este vector r, al poseer estas componentes, también es posible determinarlo como centro de masa, para no tener que calcular cada uno de ellos, sino únicamente un vector neto, el vector r. En este caso, podríamos decir que r, cuerpo de masa de r vector, sería similarmente a cada una de las componentes r1 como vector, r2 como vector, r3 como vector y r sub i como vector. Las masas serían similares. Haciendo esto, vemos que poseemos un vector respectivo para el centro de masa con sus respectivas componentes en x y en y. Como lo podemos ver, no es muy complejo este concepto de centro de masa cuando tenemos un elemento respectivo. Tengamos en cuenta que esto funciona normalmente y digamos que la complejidad no es tan grande si hablamos de elementos geométricos, como lo que sería en este caso este cuerpo, como lo sería una bola de billar o como lo sería, por ejemplo, un cilindro. Pues son elementos totalmente simétricos. Pero si hablamos de elementos que no son netamente simétricos, sino que tienen otro tipo de propiedades, ahí ya en vez de hablar de una sumatoria respectiva, hablaríamos de una respectiva integral. La integral del elemento que se procedería a evaluar, de su respectivo centro de masa. Bien, pero pues como vemos en este caso no es muy complejo hacerlo con un elemento totalmente geométrico. Vamos a explicar un breve ejemplo para que quede mucho más claro. Muy bien, entonces el ejemplo dice lo siguiente. 3 bloques de chocolate tienen las siguientes masas y coordenadas del centro de masa. El primero tiene 0.30 kilogramos con coordenadas en 0.2 metros y 0.3 metros. El segundo tiene
0.40 kilogramos en las coordenadas 0.1 metros y menos 0.4 metros, y el tercero tiene 0.2 kilogramos de masa y menos 0.3 metros, está ubicado en la componente X menos 0.3 metros y 0.6 en la componente Y metros. Determine las coordenadas del centro de masa del sistema formado por los tres bloques. Inicialmente vamos a proceder a graficarlo. Entonces tendremos lo siguiente. Me dice que el primero se ubica en 0.2 metros y 0.3 metros. Denominemos esto que estén entre ceros, o sea, como estamos hablando de 0.2 metros, sería congruente a que está en centímetros. ¿Sí? En ese caso 0.2 metros será igual a 20 centímetros. En ese caso 20 centímetros lo vamos a dar como 10 centímetros, 20 centímetros en centímetros, con coordenadas en X. Y en centímetros las coordenadas en Y. Bien, en ese caso me está diciendo 0.2 metros positivos en X y 0.3 metros positivos por acá, 0.3, o sea 30. Tendremos el primer punto acá. El siguiente me dice que está en 0.1 metros y menos 0.4 metros, o sea acá y por acá, 40. En ese caso sería mi siguiente punto. Y el último me está diciendo que es menos 0.3 metros, o sea en X, menos 0.3, o sea 30, por acá más o menos, y 0.6 metros positivos, más o menos en 60. Tendríamos nuestro tercer punto. Cada uno de ellos tiene pues una respectiva masa. ¿Vemos? Me está diciendo determinar las coordenadas del centro de masa del sistema formado por los tres bloques. En ese caso ya sabemos que cada uno de los bloques están ubicados en estas respectivas coordenadas. Bien, ahora demos uso a lo que acabamos de ver hace un momento, de la fórmula respectiva para el centro de masa. Inicialmente sabemos que el centro de masa viene definido por la siguiente fórmula. Tenemos que el centro de masa del vector R que necesitamos, centro de masa, será igual a una sumatoria, ¿verdad? Veíamos que era una sumatoria en donde hablábamos de los diferentes cuerpos. Aquí tenemos tres cuerpos, en ese caso la sumatoria iría hasta 3, para lo cual tendríamos entonces que va a ser la masa 1 multiplicada por el vector R1 más la masa 2 multiplicada por el vector R2 más la masa 3 multiplicado por el vector R3 sobre la suma de las masas, ¿verdad? Pero entonces veamos una cosa. Primeramente aquí estamos dando uso a un vector R, y ese vector R no lo hemos determinado, pues este vector R posee las componentes en X y las componentes en Y. En ese caso se nos haría más fácil trabajar con lo que sería inicialmente componentes en X y componentes en Y. ¿Qué es lo que conocemos? Pues tendríamos que calcular primeramente estos vectores, o sea, lo podemos hacer de dos formas. Podemos calcular estos vectores que están acá desde este punto a este punto y desde este punto a este punto. Me explico. Tenemos que calcular este vector, tendremos que calcular este vector y tendremos que calcular este vector. Bien, para poder utilizar esta fórmula. La otra manera sería simplemente calcularlo ya conociendo lo que ya sabemos, las componentes en X de cada vector y las componentes en Y de cada vector. De las dos formas va a funcionar igual. Vamos a hacerlo de la forma número 2, ya que explicamos lo de las componentes desde un inicio. Bien, entonces para las componentes en X del cuerpo de masa tendríamos lo siguiente. ¿Qué sería? Masa 1 por componente en X. Masa 1, ¿cuánto es? 0.30 kilogramos. Multiplicado por lo que sería el componente en X, 0.2 metros. Más la masa 2, ¿cuánto vale? 0.40 kilogramos. Multiplicado por la componente en X, 0.1 metros. Más la masa 3, que me vale 0.20 kilogramos, multiplicado por la componente en X menos 0.3. Todo esto dividido entre la suma respectiva de las masas, masa 1, masa 2 y masa 3, o sea, 0.30 kilogramos más 0.40 kilogramos más, en ese caso sería 0.20 kilogramos. Haciendo uso respectivo de la calculadora, tendríamos que nuestro centro de masa en las componentes X me daría 0.044 metros. Bien, tengamos en cuenta este valor para nuevamente después encontrar nuestro vector total del centro de masa. Entonces, XCM es 0.044 metros. Vamos a encontrar nuestro Y del cuerpo de masa. Entonces borramos acá. Y para el caso Y, simplemente lo que tenemos que modificar son las componentes en Y. Las masas son las mismas. Entonces en Y tenemos que 0.3 metros en el primero,
En el siguiente es menos 0.4 y en el siguiente es 0.6. Nuevamente haciendo uso respectivo de la calculadora, tendríamos que el centro de masa en la componente Y nos daría 0.056 metros. Y en este caso ya conoceríamos nuestro centro de masa total, pues conocemos la componente en X y la componente en Y. Entonces, como vemos, es 0.044 metros, o sea, estamos hablando de que estaría más o menos en los 4 centímetros, o sea, más o menos por acá en X, y en Y más o menos en los 5 centímetros, o sea, más o menos por acá. 4 y 5, o sea, eso es 30, 15, 5, como por acá. Y acá 10 sería como 4 por acá. Aquí más o menos está ubicado nuestro vector del centro de masa, R. Vemos que es bastante sencillo, pues este vector me daría el respectivo resumen de lo que sería un centro de masa para cada uno de estos vectores. También podríamos obtener la magnitud de este vector, pues sabemos que al obtener la magnitud es la raíz cuadrada de este más la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más el componente Y al cuadrado, y con estas dos componentes también podríamos obtener un ángulo respectivo. Pero pues como ya conocemos el vector en coordenadas cartesianas, creería que con esto bastaría para dar este breve ejemplo de lo que sería un centro de masa. Bien, espero que hayas aprendido lo que se explicaba de centro de masa y lo tengas muy en cuenta para unos siguientes ejemplos y problemas que sé que tendrás y sé que deberás estudiar. Te espero entonces en una siguiente oportunidad.